Antes de nacer David, antes de que Jacob trabajara 14 años por amor, antes de que Oseas se enfrentara a la traición, surgieron decisiones humanas que cambiarían la historia. La Biblia expone errores, riesgos y lealtades sorprendentes. Ruth, Jacob, Oseas, David, entre otros, enfrentan dilemas que mezclan amor, obediencia y peligro. Sus historias muestran que el compromiso puede proceder al afecto, que la paciencia se convierte en fuerza y que incluso los actos imperfectos pueden generar propósitos mayores, dejando lecciones sobre fe y humanidad. Hay decisiones que se toman en momentos de vulnerabilidad extrema y terminan alterando el rumbo de generaciones completas. Hay actos que parecen simples estrategias de supervivencia, pero que en realidad esconden implicaciones espirituales profundas. La Biblia no presenta estas historias como ejemplos ideales, sino como registros crudos de lo que ocurre cuando seres humanos reales enfrentan límites sociales, leyes rígidas y circunstancias adversas. Porque Dios permitió que estos relatos quedaran registrados sin suavizarlos ni corregirlos. Ruth era una mujer moabita, extranjera en Israel, viuda y sin hijos. Su situación combinaba tres factores que, en esa cultura, reducían drásticamente cualquier posibilidad de futuro. No pertenecía al pueblo, no tenía esposo y no tenía descendencia. Según la ley, los moabitas estaban excluidos de la congregación del Señor durante generaciones, lo que implicaba rechazo religioso y social. Ruth no solo era pobre, también era vista como alguien sin derecho legítimo a reclamar protección. Después de la muerte de su esposo, Ruth decide permanecer junto a Noemí, su suegra, una mujer israelita que también había perdido todo. Noemí comprendía la realidad legal y cultural mejor que Ruth. Sabía que la compasión no garantizaba estabilidad y que la buena voluntad de otros no aseguraba un futuro. Sin embargo, existía una provisión legal antigua que podía cambiar la situación. La figura del pariente redentor, un familiar cercano que podía asumir la responsabilidad de preservar el nombre y la herencia de la familia. Boaz era ese pariente, un hombre mayor, económicamente estable, respetado en la ciudad y conocido por su rectitud. Pero la ley no se activaba sola. No bastaba con que Boaz existiera. Era necesario que alguien tomara la iniciativa. Noemí diseña entonces un plan que hoy resulta incómodo de leer, pero que en ese contexto respondía a códigos culturales específicos. ¿Qué otra opción tenía Ruth para asegurar su supervivencia a largo plazo? Las instrucciones no eran públicas ni abiertas. Incluían preparación personal, silencio, observación y un momento cuidadosamente elegido. Ruth debía bañarse, perfumarse y vestirse de forma intencional. No se trataba de seducción ligera, sino de comunicar disponibilidad y seriedad dentro de los límites culturales. Debía esperar hasta que Boaz terminara su jornada, comiera, bebiera y se acostara en la era. El lugar no era casual. La era era un espacio de trabajo, pero también un lugar apartado durante la noche. Ruth obedece sin cuestionar. Espera hasta que Boaz se duerme, se acerca en silencio y se acuesta a sus pies. El texto hebreo utiliza un lenguaje deliberadamente ambiguo. No describe con precisión qué ocurre, y esa omisión obliga al lector a reconocer la tensión del momento. En esa cultura, una mujer soltera pasando la noche cerca de un hombre soltero en un lugar aislado implicaba una reputación en riesgo. ¿Por qué el texto no aclara más? Porque la intención no es eliminar la incomodidad, sino mostrarla. Boaz despierta sobresaltado y descubre a Ruth. Ella no improvisa, le pide que extienda su manto sobre ella. Una expresión legal que implicaba protección, compromiso y responsabilidad. Boaz entiende perfectamente la solicitud. No la rechaza ni la humilla. Tampoco actúa impulsivamente. Reconoce su carácter y protege su dignidad. Le pide que permanezca hasta el amanecer, pero que se vaya antes de que alguien pueda reconocerla. Ese detalle revela conciencia social. Si todo fuera irrelevante, no habría necesidad de discreción. Boaz le entrega cebada, una provisión concreta. No es un gesto romántico, es una señal cultural. Una mujer que regresaba al amanecer con provisiones indicaba que su propuesta había sido aceptada. Cuando Ruth vuelve con Noemí, no necesita explicar cada detalle. Noemí entiende de inmediato lo que ocurrió.
sabe que vos no descansará hasta resolver el asunto legal. Ese mismo día, vos actúa públicamente. Resuelve el proceso legal ante los ancianos de la ciudad y toma a Ruth como esposa. De esta unión entre Ruth y vos, nace una línea familiar que marcará la historia de Israel para siempre. De su descendencia surge Obed, luego Isaí y finalmente David. Ese nombre no aparece aquí por casualidad. David no es solo un rey conocido, es una figura central cuya vida estuvo llena de contrastes profundos. Pastor y guerrero, adorador y fugitivo, ungido por Dios y, al mismo tiempo, protagonista de una de las caídas morales más graves registradas en la Escritura. Tal vez has escuchado fragmentos de su historia. Quizás conoces su victoria contra Goliat o sus salmos. Pero ¿sabías que una de las decisiones más oscuras de su vida nació en un momento de comodidad y poder mal administrado? ¿Te has preguntado cómo un hombre llamado conforme al corazón de Dios pudo cometer errores con consecuencias tan devastadoras? Más adelante, esta historia se revelará con detalle, mostrando cómo una sola noche cambió un legado para siempre. El relato se desplaza entonces hacia otro escenario, en una historia marcada por espera prolongada, promesas inciertas y engaño familiar, donde el protagonista es Jacob, quien no llega a Harán como un hombre exitoso. Llega huyendo, después de engañar a su hermano Esaú y arrebatarle la bendición. No lleva ganado, no lleva plata, no lleva sirvientes. Su futuro es incierto. Cuando conoce a Raquel junto a un pozo, la atracción es inmediata. No hay cálculo estratégico, solo una decisión emocional. El problema aparece de inmediato. En esa cultura, ningún matrimonio podía concretarse sin una dote estratega a la familia de la novia. Jacob no tiene absolutamente nada. Entonces propone algo extremo. 7 años de trabajo a Labán a cambio de Raquel. No se trata de empleo remunerado, sino de servidumbre total. Cada día implica trabajo duro sin salario. Cada noche una espera silenciosa basada únicamente en una promesa verbal. ¿Qué tipo de amor sostiene una espera tan prolongada? La escritura afirma que los años le parecieron pocos debido al amor que sentía. Pero esa frase no elimina el desgaste emocional. 7 años de obediencia bajo autoridad ajena. 7 años sin garantías legales. 7 años confiando en la palabra de un hombre conocido por su astucia. Cuando llega la noche esperada, Labán ejecuta el engaño. Sustituye a Raquel por Lea, su hija mayor. El velo, la oscuridad y la celebración permiten que la traición se consuma. Al amanecer, Jacob descubre la verdad. El impacto no es solo emocional, es existencial. Ha entregado 7 años de su vida por una promesa falsa. La ironía es evidente. El engañador ahora es engañado. Aún así, Jacob no huye. Acepta trabajar otros 7 años por Raquel. 14 años de servidumbre por amor. Esa decisión crea un hogar marcado por desequilibrio emocional. Jacob ama más a Raquel. Lea vive en constante desventaja afectiva. La competencia entre hermanas se vuelve permanente. Los hijos crecen en un ambiente de comparación y tensión. Nada es ideal. Sin embargo, de ese hogar fracturado surgen las 12 tribus de Israel. Dios utiliza una estructura familiar disfuncional para formar una nación. ¿Puede algo construido sobre engaño cumplir un propósito mayor? La tercera historia lleva la incomodidad a un nivel más profundo. Aquí el amor no nace del deseo ni de la necesidad, sino de una orden directa de Dios. Oseas, un profeta respetado, recibe una instrucción que desafía toda lógica religiosa y social. Casarse con Gomer, una mujer dedicada activamente a la prostitución. No se trata de su pasado, sino de su presente. Gomer representa vergüenza pública. Casarse con ella expone a Oseas al desperdicio social y a la pérdida de credibilidad. Aún así obedece. El matrimonio no trae estabilidad. Gomer es infiel repetidamente. El texto bíblico introduce una tensión inquietante al describir los nacimientos. Solo del primer hijo se afirma claramente que Oseas es el padre. En los siguientes, el lenguaje cambia, dejando una duda implícita sobre la paternidad. La infidelidad se vuelve abierta y constante, hasta que Gomer abandona completamente a Oseas. Regresa a su antigua vida y termina vendida como esclava. Su valor se reduce drásticamente. Cualquier observador concluiría que la historia terminó. Sin embargo, Dios vuelve a hablar.
Oseas recibe una segunda orden aún más desconcertante. Debe buscarla, amarla y recuperarla. Oseas va al mercado de esclavos y paga un precio humillante por Gomer. La compra pública expone el nivel de degradación al que ella ha llegado. Dios explica el significado. Así como Oseas ama a Gomer a pesar de su infidelidad, Dios ama a Israel a pesar de su idolatría. Cada traición de Gomer representa el abandono espiritual del pueblo. Cada acto de perdón refleja la misericordia persistente. ¿Qué tipo de amor permanece cuando no hay garantías de cambio inmediato? La próxima historia introduce el poder de su corrupción. David, rey de Israel, permanece en Jerusalén mientras sus soldados están en guerra. Desde la azotea de su palacio observa a Betsabé, bañándose en su casa. Ella no se exhibe. David observa desde una posición elevada. La información que recibe es clara. Betsabé es esposa de Urías, uno de sus guerreros más leales. Aún así, David actúa. No hay cortejo ni equilibrio. Hay abuso de autoridad. Betsabé queda embarazada. David intenta encubrir el pecado manipulando a Urías, pero la integridad del soldado expone aún más la corrupción del rey. Finalmente, David ordena su muerte. Urías muere sin saber que su propio rey lo traicionó. David toma a Betsabé como esposa. La escritura declara que lo ocurrido desagradó al Señor. El juicio llega. El primer hijo muere. Sin embargo, de esa unión nace Salomón, quien forma parte directa de la genealogía de Jesús. Mateo menciona a Betsabé como la mujer de Urías, recordando intencionalmente el pecado. Ruth y Boaz, Jacob y Raquel, Oseas y Gomer, David y Betsabé. 4 historias distintas, un mismo hilo. Decisiones humanas imperfectas y un Dios que sigue actuando sin aprobar el pecado. El amor bíblico no es cómodo, es confrontativo, expone motivaciones y revela consecuencias. Pero, ¿qué ocurre cuando una relación empieza sin romance previo? ¿Puede el compromiso generar amor real con el tiempo? Isaac es un ejemplo que rompe por completo con la idea moderna del matrimonio basado únicamente en sentimientos inmediatos. No buscó pareja, no viajó para conocerla, no intercambió palabras antes de comprometerse. Permaneció en casa mientras otro tomaba una de las decisiones más importantes de su vida. Esto no habla de pasividad, sino de confianza absoluta en un propósito mayor. Isaac tenía plena seguridad en la dirección espiritual que guiaba a su familia. ¿Cuántas personas hoy estarían dispuestas a confiar así? Abraham, ya en edad avanzada, entendía que el futuro espiritual de su hijo dependía de algo más profundo que la atracción. No quería que Isaac se uniera con alguien que no compartiera su fe. Por eso envió a su siervo más fiel a una tierra lejana, con instrucciones precisas y una responsabilidad enorme. No era una búsqueda cualquiera, era una misión espiritual. El viaje fue largo, exigente y lleno de incertidumbre, pero también estuvo marcado por la oración y la observación atenta. Al llegar a su destino, el siervo no recurrió a estrategias humanas ni a negociaciones sociales. Hizo algo que define toda la historia. Pidió una señal concreta, no algo simbólico ni ambiguo, sino una acción clara que revelara carácter, disposición y servicio. La mujer adecuada no solo debía ofrecerle agua, también debía hacerlo para sus animales. Esta condición no medía palabras, medía esfuerzo. ¿Qué revela una persona cuando nadie la obliga y aún así sirve? Rebeca apareció sin saber que estaba siendo observada. No conocía el impacto de cada decisión que tomaba en ese momento. Ofreció ayuda sin cálculo, sin demora y sin queja. Sacar agua una y otra vez no era un gesto pequeño. Requería fuerza, tiempo y perseverancia. Aún así lo hizo con actitud positiva. El siervo guardó silencio, porque entendía que las acciones hablan más que cualquier discurso. Solo después de ver completada la tarea, hizo la pregunta clave sobre su origen familiar. Cuando se confirmó que Rebeca pertenecía a la familia de Abraham, todo encajó. No fue una coincidencia emocional, fue una conexión espiritual y genealógica. El siervo no perdió tiempo. Explicó el propósito de su viaje, mostró los regalos y planteó la propuesta sin rodeos. La respuesta de la familia fue directa. Reconocieron que aquello no era una decisión humana, sino un asunto guiado por Dios. No hubo debates prolongados ni condiciones adicionales.
Aquí ocurre algo que desafía toda lógica moderna. Rebeca no pidió tiempo para pensar. No solicitó reconocer al hombre con quien se casaría. No exigió garantías. Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a irse, respondió con una afirmación simple y definitiva. Esa respuesta implicaba dejar su hogar, su cultura y su entorno conocido. ¿Qué clase de fe permite avanzar sin ver el resultado? El viaje hacia una nueva vida fue silencioso, largo y lleno de expectativa. Mientras tanto, Isaac no estaba esperando de forma ansiosa ni inquieta. Estaba meditando. Este detalle es clave. No estaba distraído ni ausente. Estaba conectado espiritualmente. Cuando vio a los camellos acercarse, no hubo palabras dramáticas ni gestos exagerados. El primer encuentro fue sobrio, respetuoso y cargado de significado. Rebeca se cubrió el rostro. Isaac la recibió y la unión se concretó sin rituales extensos. La escritura presenta un orden que incomoda a muchos. Primero el compromiso, luego el amor. No se trata de negar los sentimientos, sino de mostrar que el amor también se construye. Isaac encontró consuelo después de una pérdida profunda. Rebeca no llegó como una historia romántica, llegó como una respuesta. Este matrimonio, iniciado sin contacto previo, se convirtió en uno de los más estables y significativos. ¿Qué nos dice esto sobre las bases reales de una relación duradera? Este punto abre una puerta importante, porque la Biblia no presenta una sola forma de amar. A veces el amor surge con el tiempo, otras veces se expresa con intensidad desde el inicio. Y aquí es donde el contraste se vuelve evidente al avanzar hacia otra historia que muchos consideran incómoda, pero que está ahí por una razón clara. Abraham y Sara no solo compartían una promesa, también compartían sangre. Eran medios hermanos. Este dato, que hoy genera rechazo inmediato, era culturalmente aceptado antes de ciertas leyes. La escritura no lo esconde ni lo justifica, simplemente lo expone. Pero lo más llamativo no es el parentesco, sino la permanencia del vínculo a pesar de las tensiones. Sara es descrita como una mujer de belleza excepcional, incluso en edades avanzadas. Esto provoca situaciones incómodas y decisiones cuestionables por parte de Abraham, quien en más de una ocasión prioriza su seguridad personal. Aún así, la relación se mantiene. Décadas de espera, promesas incumplidas en apariencia y un dolor constante por la infertilidad marcaron su historia. La presión social era enorme. En ese contexto, no tener hijos significaba fracaso. Sara vivió con esa carga durante años. Cuando finalmente toma una decisión desesperada, las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas. Conflictos, celos y huida marcan ese capítulo. Nada de esto se presenta como ejemplo ideal, sino como realidad humana. Y sin embargo, cuando todo parecía perdido, ocurre lo imposible. La promesa se cumple cuando ya no había expectativas humanas. Sara concibe en una etapa en la que biológicamente no tenía sentido. La reacción inicial es incredulidad. La risa refleja sorpresa, no burla. Y el nacimiento de Isaac no borra el pasado, pero lo resignifica. El cierre de esta historia es silencioso y profundo. Cuando Sara muere, Abraham llora. No hay discurso, no hay explicación, solo duelo. Después de errores, decisiones equivocadas y momentos difíciles, el vínculo permaneció. ¿Qué sostiene una relación cuando todo falla? No fue perfección, fue compromiso. Estas historias no buscan idealizar relaciones. Buscan mostrar que Dios obra incluso en contextos imperfectos. Que el amor puede nacer del compromiso, del deseo ordenado o de la perseverancia en medio del caos. Y que, aunque los comienzos sean extraños, el propósito puede ser claro. Si te impactó alguna de estas historias, comenta cuál y por qué. Suscríbete, dale like y toca la campanita para recibir cada nuevo video. Comparte este contenido con alguien que ama las historias reales y llenas de enseñanzas. Y estate atento al próximo video, porque traeremos más contenidos sorprendentes que no querrás perderte.